llamado viene del término griego kaleo y se usa para hacer una convocatoria o una invitación. La palabra llamado significa convocar o invitar. Diga, la palabra llamado significa convocar o invitar. También la palabra llamado significa propósito, también significa potencial, pasión, voluntad de Dios y destino. La palabra llamado también significa, ¿qué decimos? Propósito, potencial, pasión, ¿qué más? Voluntad de Dios y destino. O sea, la palabra llamado tiene muchos significados o sinónimos y es importante poder entenderlo para ver la diferencia con la palabra escogido. Y en la escritura nosotros tenemos varios pasajes en donde nos hace referencia a este llamado, a esta palabra llamado. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 33, Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 33, en el versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. ¿Cuántos lo encontraron? Amén. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. ¿Sí? ¿Cuántos lo encontraron? Antiguo Testamento. Amén. Entonces dice ahí la palabra de Dios, dice en Ezequiel: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Está hablando el profeta Ezequiel, está hablando Dios por medio del profeta Ezequiel, haciendo un llamado, haciendo un llamado. En este caso específicamente haciendo un llamado al pueblo de Israel. Pero en este llamado revela el deseo del corazón de Dios. Y dice claramente ahí Dios hablando: diles, dice Dios, diles que vivo yo. Dice Jehová que yo no quiero, ¿qué dice? ¿Qué no quiere Jehová? La muerte del impío. Mire, está hablando del malo. Dios está hablando del malvado. Está hablando del pecador. Está hablando del que hace perversidad. Y Dios está diciendo del malvado, está diciendo: yo no quiero. ¿Qué no quiere? La muerte del malvado. Dios no quiere la muerte del malvado. Y hace un llamado a esta nación: volveos, volveos. La palabra volverse significa arrepentirse. Volveos, volveos. Cuando la Biblia dice volveos, está diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse y vuélvanse a mis caminos, está diciendo Dios. Qué tremendo es el corazón de Dios. Por eso dice que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, y ama a Dios al pecador. ¿Cuántos saben que Dios ama al pecado? Pero no ama su pecado, no ama las obras de pecado, pero ama al ser, ama a la criatura, Dios. Luego dicen en Jeremías 35:15, por favor, Jeremías 35:15. ¿Cuántos lo encontraron? Jeremías 35:15. Antiguo Testamento también. Jeremías 35:15. ¿Sí? Aleluya. Vamos a hacer velocidad bíblica. A ver. Jeremías 35:15. Dice la palabra de nuestro Señor. Leamos todos, por favor. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no
inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Otra vez el profeta. Dios siempre usaba a los profetas para dar comunicados, para dar convocatorias, para hacer llamados a su pueblo. En este caso es usado Jeremías, y el Señor está otra vez diciendo lo que hay en su corazón. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios desde siempre? Y aquí dice, desde temprano yo te envié a mis profetas para decirte, Israel, vuélvete de tu mal camino, vuélvete, enmienda tus obras. Es decir, corrige tus caminos, corrige tu andar. No sirvas a dioses ajenos. ¿Para qué? Para que vivas en la tierra que te he prometido. Para que vivas en la tierra de la promesa. Para que vivas en la tierra de la bendición. Aleluya. Hermano, Dios quiere que su pueblo viva en la tierra de bendición, en la tierra de promesa. ¿Cuántos quieren estar en la tierra de promesa? Amén. Aleluya. Pero no se puede entrar a la tierra de promesa sin primero antes volverse. Diga, volverse. Volverse. ¿Qué es volverse? Arrepentirse. Dice el Señor, para que vivas en la tierra de la promesa que fue dado a tus padres, pero no inclinasteis vuestro oído, ni le quisiste oír. Ahí está el problema siempre. Pero no inclinaste vuestro oído y no quisiste oírme, dice el Señor. Entonces, estos dos anuncios que se dan por medio de Ezequiel, por medio de Jeremías a Israel, se llama, eso es un llamado, diga, llamado. Un llamado de Dios a su pueblo. Amén. Entonces, decíamos que la palabra llamado es una convocatoria, es una invitación, una convocatoria. También vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 13, versículo 34. Lucas capítulo 13, versículo 34. ¿Cuántos lo encontraron? 13, versículo 34. Aleluya. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Ahora aquí es Jesucristo que está declarando a Jerusalén. Y él está trayendo a memoria, Jesús, cómo antiguamente los profetas fueron usados por Dios haciendo un llamado al pueblo. Ahora Cristo dice, estando presente en la misma Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, oh, que matas a los profetas, porque los profetas que le fueron enviados los mataban. Aleluya. Dios está llamando profetas. En este tiempo Dios está llamando profetas que estén dispuestos a dar la vida por entregar el llamado de Dios a esta humanidad. Los profetas antiguos dicen: mató Israel, los mataron y los apedrearon. Dice que fueron enviados por Dios, pero ellos no lo recibieron. Y ahora dice Jesús, hablando del corazón de Dios: ¿cuántas veces te quise juntar? Quise juntar a tus hijos, como una gallina junta a sus pollitos. Una gallina junta a sus pollitos y los abriga y los protege. Así Dios quería tener a su pueblo. Así Dios siempre ha querido tener a su pueblo. ¿Pero qué dice? Pero no quisiste. Pero no quisiste. Aleluya. Oh Dios. Por eso es que, amados hermanos, la voz de Dios está sonando en toda la tierra. Dios está llamando, está llamando, está llamando, está llamando. Y está usando a sus profetas, está usando a su iglesia, está usando a su pueblo. Pero mucha gente, dice la Escritura aquí, como pasó con Jesús, como pasó con los profetas de antaño, no quisieron. Por eso
el día en que toda la humanidad estaremos delante del trono de Dios, nadie podrá excusarse delante de Dios. Nadie podrá excusarse. ¿Por qué? Porque Dios se ha encargado de hacer el llamado a toda la humanidad. Dios se ha encargado de eso. Y tristemente en el Antiguo Testamento vemos que Dios usó a hombres que realmente dieron la vida tremendamente por cumplir con ese llamado. Así mismo también como en el Nuevo Testamento. Vemos también en el Antiguo Testamento un ejemplo tremendo del llamado que hace Dios al arrepentimiento. Vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 1 y versículo 2. ¿Cuántos lo encontraron? Jonás capítulo 1 versículo 2 y 3. A ver, ¿quién lo encontró? Por favor, ¿puede leer? Jonás capítulo 1 versículo 2 y 3. ¿Qué dice ahí? Amén. Entonces, Dios da una orden. ¿A quién le da una orden? ¿A quién le da la orden? ¿Aló? ¿A quién le da la orden? ¿Ah? A Jonás. Diga, a Jonás. Jonás. Ahora, ¿qué está haciendo Dios con Jonás? Le está dando una orden. Esa orden es hacer un llamado. Diga, llamado. Un llamado. Dios le está mandando a su profeta a que haga un llamado al arrepentimiento a una ciudad. Esa ciudad es Nínive. Esa ciudad es Nínive. Pero su profeta, no entiendo por qué, se levanta y se va lejos. En vez de obedecer a la orden de Jehová, al contrario, se va lejos de Nínive. Se va, dice, a Tarsis, a otra ciudad, lejos de la presencia de Dios. Como hay muchos cuando Dios hace un llamado y dicen amén y luego se van para el otro lado y no hacen el llamado de Dios. ¿Hay alguna diferencia entre Jonás y ahora en este tiempo? No, es lo mismo. Y tenemos la escritura dada, tenemos aquí la experiencia puesta para que nosotros no repitamos lo mismo. El sabio no repite el mal que ya ha sucedido antes. Amén. Por eso es que tenemos la sabiduría entre manos. Aleluya. Seamos sabios. Entonces, pero hay algo impresionante porque en Nínive, dice la historia, dice los historiadores que Nínive era una ciudad terrible, era una ciudad perversa. Muy sanguinaria, era conocida como la ciudad sanguinaria. Los ninivitas, ellos estaban caracterizados que por medio de la fuerza militar que ellos tenían, por medio de la guerra, ellos se enriquecían por medio de la guerra. Conquistaban otras ciudades débiles y mataban a la gente, atrapaban a los otros pueblos. Y por medio de ellos se enriquecían. Pero eran caracterizados sanguinarios porque sus torturas eran terribles contra los cautivos que ellos llevaban. Por eso es que Nínive es considerada así, la ciudad sanguinaria. Y Dios le manda a su profeta Jonás a hacer un llamado a esa ciudad sanguinaria. Aleluya. Probablemente si nosotros hubiéramos conocido a Nínive, seguramente que todos nosotros hubiéramos tomado la actitud de Jonás. Esa nación no se merece arrepentirse, esa nación. Esa ciudad no merece que Dios le dé una oportunidad más, porque son tan malos, pero tan
Aleluya. Sin embargo, la misericordia de Dios no cabe en nuestro entendimiento. El corazón de Dios no cabe en el nuestro. No cabe. Por eso dice la Escritura, ¿no? Más altos son sus pensamientos y más, ¿qué más? Y más altos sus caminos que los nuestros. Y no lo podemos entender. Y como Dios a esta ciudad sanguinaria le llama a su profeta Jonás, que no solamente Jonás no es un llamado, Jonás es un escogido. Y eso lo vamos a ver luego. Pero le llama a su siervo Jonás y Jonás no quiere hacer el llamado. No quiere. Vayamos al capítulo 3 y al versículo 1. Aleluya. Otra vez. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Jonás. Y Jonás que es metido al gran pez, ¿verdad? Y que 3 días luego fue arrojado, etc. Hay canciones de eso. No vamos a hablar de eso. Solamente yo quiero resaltar la orden de Dios y el llamado de Dios. Nada más. Después de toda la travesía que Jonás por su desobediencia pasa y por fin Dios hace que Jonás le obedezca, aun cuando él no quiere hacerlo, porque Dios está interesado en que su llamado sea oído por esa ciudad. Amén. Porque Dios siempre se va a encargar, sí o sí, de que toda criatura oiga su llamado. Oiga su llamado, oiga su convocatoria, oiga su invitación. No habrá ser en la tierra que no sepa el llamado de Dios. Amén. Y Dios se encarga a través del proceso que hace con Jonás y le da una nueva oportunidad. En el versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate. Otra vez como en el principio. ¿Se da cuenta? Levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Entonces Jonás va y proclama lo que Dios le manda a proclamar en Nínive. ¿Qué le mandó Dios que proclamara? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y se la pasó ahí todo el día proclamando ese mensaje de Dios. Y cuando la ciudad oyó ese mensaje, ¿qué vino a ellos? Vino arrepentimiento. Tanto así que hasta el gobernador oyó el mensaje y él dice que convocó, ¿qué convocó? Ayuno a toda la ciudad, a toda esa ciudad. Dice que todos ayunaron, hasta los animales ayunaron en ese día. Nadie comió. Y se vistió de cilicio y se puso sobre ceniza y comenzaron a arrepentirse. Y la historia nos cuenta pues que Dios perdonó a Nínive y no fue destruida, porque Dios hizo un llamado. Aleluya. Qué buen resultado hay cuando los hombres responden al llamado. Qué gran bendición es responder al llamado de Dios. En esta ciudad, que era una ciudad, ¿cómo era esa ciudad? Sanguinaria, le gustaba la sangre, ver correr sangre, ver torturar a la gente. Ellos eran así, malvados pero malvados. Y cómo esa ciudad de tan perverso corazón, al anuncio de Dios por su profeta, al llamado de Dios, se vuelve. O sea que el impío de los impíos puede hallar
salvación en Dios. No hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Y Dios está haciendo un llamado a sus escogidos de la ICB. Está haciendo un llamado a sus escogidos. Amén. Para que sean como los profetas de esta generación, de este siglo. Para que sean los que anuncien el mensaje y el llamado de Dios del cielo a esta generación. A esta generación. Y Dios está llamando, está diciendo, ICB, vayan a los distritos, a las urbanizaciones y comuniquen mi llamado al arrepentimiento. Aleluya. Y muchos Jonás se van a Tarsis. Aleluya. Y muchos Jonás se van a otra ciudad. Santo Dios. O sea que esos Jonás, hay un pez para esos Jonás. Aleluya. Hay un pez para los Jonás de esta generación. Pero el Señor los va a sacar de ahí para que cumplan su propósito. Aleluya. Entonces, nosotros vemos aquí cómo Dios hace el llamado, hermanos. El llamado, otra vez, es ¿qué es el llamado? Una convocatoria, es una invitación. Invitación. Dios comienza a anunciar, a convocar, vuélvanse a mí, vuélvanse. Esa es la parte de Dios, Pero no solamente en el llamado corresponde a Dios, pero la respuesta corresponde al hombre. Y ahí es donde ya toda persona, toda criatura, toda ciudad, toda nación tiene que escoger, tiene que decidir cómo responder a ese llamado. Ahora, aquí todos somos llamados, todos hemos sido llamados, amén. A todos Dios nos ha llamado. Pero del llamado hay un siguiente nivel, se llama los escogidos. Dice el texto que leímos en el comienzo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y de eso es lo que quiero ahondar un poquito más en los escogidos. ¿Qué significa la palabra escogido? La palabra escogido significa selecto, significa señalado, significa seleccionado. Amén. La palabra escogido, ¿qué significa? Selecto, señalado, seleccionado. Aleluya. Para un propósito específico. Hay el término escogido puede direccionarse en una forma colectiva como en una forma particular, de manera personal. Porque Dios tiene un propósito general, pero también tiene un propósito personal, individual. Cada uno de nosotros tenemos un propósito distinto del otro. A mí Dios me ha llamado a predicar su palabra. Amén. Entonces ese es un propósito específico. Hay otros que Dios les ha llamado a ser profetas. Hay otros que Dios les ha llamado a ser maestros. Hay otros que Dios les ha llamado a de repente edificar empresas y traer bienes para bendecir la obra. Hay otros que Dios les ha llamado según el talento, el don que Dios les haya dado para funcionar en algo específico. Y dentro de la obra de Dios vemos que no todos pueden tener el don, por ejemplo, el propósito de ser adoradores. Hay adoradores con ese diseño específico. Cuando adoran, hay una característica particular en los adoradores que han sido diseñados para ser adoradores. Todos no son llamados a ser adoradores específicamente en el altar, me refiero, pero todos somos llamados a adorar a Dios, amén. Pero no todos son llamados a adorar en el altar. Para eso hay un propósito específico y un diseño dado por Dios. Por eso digo, en los escogidos hay una distribución entre un escoger de manera colectiva, pero un escoger de manera
particular, personal. Por eso también se le llama señalado. Hay una señal específica. Amén. Ahora, pero ¿cuáles son las características de los escogidos? Y esto es importante verlo porque todos de repente podemos decir, ¿no? No, yo no solamente soy llamado, yo también soy escogido. Pero el escogido evidencia que es escogido. Y vamos a ir, por ejemplo, al libro de Colosenses, capítulo 3, y en el versículo 12. Colosenses, capítulo 3, y en el versículo 12. Aleluya. ¿Cuántos le encontramos? ¿Sí? Amén. ¿Cuántos lo encontramos? Amén. Dice la palabra. Leamos, por favor. Vestidos pues como escogidos. Aleluya. Vestidos como escogidos. Dile a tu hermano, hermano, eres un escogido. Aleluya. ¿Eres un escogido? Vístete como un escogido. Vístete como un escogido. Cuando la Escritura nos habla de vestirnos, nos está hablando, no nos está hablando externamente, ¿verdad? Amén. Amén. Aunque también externamente hay que vestirse como escogidos, ¿no? Pero no se está refiriendo esencialmente a ello, ¿no? Es algo que tiene que ser producto del corazón. Vestidos como escogidos de Dios. Aleluya. ¿Cómo? Empezamos. Santos y amados. Aleluya. Los escogidos son santos y amados. ¿Qué más? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aleluya. ¿Qué más? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sigamos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aleluya. Amén. Santo Dios. Aleluya. Los escogidos de Dios tienen características importantes. Ahora, alguien se habrá dado cuenta que todo esto que hemos leído no es lo mismo que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando los martes? La naturaleza divina. Aleluya. ¿Qué es la naturaleza divina? El carácter de Cristo. Eso es la naturaleza divina, el carácter de Cristo. Y el apóstol Pablo, porque en la naturaleza divina nosotros estamos estudiando de lo que el apóstol Pedro enseña. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Por eso yo digo, y yo he dicho, que los apóstoles se centraban en lo que era el fundamento principal de la vida cristiana. Y estaba direccionado no tanto a los dones y talentos que la gente tiene, que Dios ha derramado sobre el pueblo y sobre toda criatura. Los apóstoles no estaban enfocados en ello tanto, que también hay que desarrollarlo, claro que sí. Pero ellos se direccionaron a lo más fundamental, que en estos tiempos cada vez está escaseando más, que es el carácter de Cristo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y estamos muy contentos
Estamos muy alegres, muchas veces estamos entusiasmados, animosos, cuando estamos teniendo una alabanza linda y estamos alegres cantándole al Señor, y por supuesto que eso le agrada a Dios, pero estamos alegres con cosas que de repente se manifiestan de manera externa. Son manifestaciones externas y donde el Espíritu Santo de Dios también se está moviendo. Muy bien, glorioso eso, maravilloso eso. Estamos gozosos, danzando, cantando, alabando, aprendiendo de repente nuevas inspiraciones que Dios está dando para la iglesia de Dios. Pero muchas veces los mismos que estamos haciendo eso no nos estamos pareciendo cada día a nuestro Señor Jesucristo. No nos estamos pareciendo. Y tampoco nos estamos preocupando porque si nos estamos pareciendo o no al Señor. Muchas veces estamos preocupados más que la canción salga bien, que no me olvide la letra o la nota de la canción, que el pastor no se olvide de cuál era el tema que tenía que predicar, que no se vaya a olvidar el texto o el anuncio que tenía que dar, que no me olvide cómo era el paso de tal danza, de tal canto. La chica danzora, que le salga bien sus pasos. ¿Está entendiendo? Estamos preocupados porque nos salgan bien las cosas. Estamos preocupados porque en mi trabajo lo haga bien y mi jefe esté contento y entonces me pague bien, me pague más. Y yo sea de su agrado y me puedan subir, depende de cargo, o pueda alcanzar un mejor trabajo, qué sé yo. Estamos preocupados por muchas cosas. Los apóstoles estaban preocupados por parecerse a Cristo, por ser como Cristo. Ahora, esas son señales de los escogidos, porque los llamados es una convocatoria a nivel global, general. Es un llamado. Todos son llamados, todos son llamados por Dios. Los escogidos son selectos, seleccionados, señalados. Son alguien especial. ¿Por qué? Porque tienen características que van a evidenciar que son escogidos. Que son escogidos. Amén. Ahora, volvamos otra vez. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Por ejemplo, nosotros somos llamados santos porque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es santo, como la iglesia tradicional nos ha enseñado, aquel ser que ha sido canonizado para ser llamado santo. No, ese no es santo bíblicamente hablando. Ese es santo porque a la iglesia pues ha querido hacerlo así, la iglesia tradicional, universal, católica, ¿verdad? Pero la escritura nos enseña que santo es aquel que ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Amén. Pero cuando nosotros nos entregamos a Jesús por la sangre de Cristo, somos limpiados y somos constituidos santos por la fe en Cristo delante de Dios. Amén. Eso es verdad. Eso es verdad. Si eso no fuera así, jamás Dios me podría aceptar en su presencia. Jamás. A ningún ser Dios podría recibir a su presencia si no fuera la sangre de Cristo que lo justifica y que lo hace santo. Amén. Pero a partir de esa vestimenta de santidad puesta sobre el creyente por medio de Cristo y su sangre, continúa algo. Se llama santificación. Diga, santificación. Y la santificación es una labor, es un trabajo que cada creyente que ha sido constituido santo tiene que desarrollar, tiene que crecer.
Amén. Eso es la santificación. Es decir, yo voy a trabajar en ser cada vez más santo. Yo he sido santo por la fe. Amén. De un momento a otro, por la fe, fui constituido santo. Aleluya. Pero de pronto yo era una mentirosa. Y todo el tiempo mentía. Recibí a Cristo, me arrepentí. Me limpió el Señor de la mentira. Delante de sus ojos yo estoy limpia. Ahora me toca un camino que seguir. Y yo tengo que renunciar a la mentira. Porque ese es el trabajo de la santificación que corresponde a mi responsabilidad como creyente que soy ahora del Señor. Aleluya. Por eso dice, vestíos, ponte la vestimenta de un escogido. ¿Cómo es un escogido? Es santo. Desecha la mentira de tu boca. Desecha la mentira. Y probablemente una persona que antes practicó mucho la mentira, probablemente en el camino va a mentir. Va a mentir. Eso no lo descalifica en el sentido de que, porque de pronto miente en ocasiones que debilidad y miente, hoy ya está anulado en los ojos de Dios. No. Tiene que caminar en el proceso de la santificación y cada vez ese acto tiene que ir muriendo, menguando, hasta que desaparezca. Porque ese es el camino de la santificación. Y ese es el camino de los escogidos. Por eso Pablo dice, vestíos como escogidos, santos y amados. Entonces, si yo era mentirosa y yo ahora estoy en Cristo, pero sigo igual y pasan los años, y sigo igual y pasan los años y yo sigo igual, yo creo que no soy escogida todavía. Yo creo que todavía estoy en los llamados. Porque el escogido va creciendo en santificación. Amén. Entonces, vestidos como escogidos. Si antes yo no siendo creyente, yo le hablaba lisuras a mi esposo y lo trataba de tal por cual. ¿Tú qué tienes, payaso? ¿Qué me vas a decir a mí? Eres un esto y un aquello, ajos y cebolla y culebra salen de mi boca hacia mi esposo. Dios dice, vestidos como escogidos. Amén. ¿Qué tiene que pasar? El escogido, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a desechar esas palabras de su boca, porque va a comenzar a vestirse. ¿De qué? De santidad. Y la santidad es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. La naturaleza divina. Entonces, el apóstol Pablo le dice así a los colosenses: santos y amados. ¿De qué más? De entrañable misericordia. De entrañable misericordia. Hermano, nosotros nos llamamos ICB Casa de Misericordia. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Alguien puede decir por qué será? Casa de misericordia. ¿Por qué? Primero, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Diga, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Primero, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Pero segundo, porque yo también tengo que tener misericordia de los demás. Amén. Misericordia de otros. Tengo que tener misericordia. Y una de las características más evidentes de expresar la misericordia es cuando voy a compartir el evangelio a otros. Amén. Esa es la mayor expresión de misericordia, porque el deseo que me provoca la misericordia es que otro sea salvado. Aleluya. Que otro venga al conocimiento de Jesús como yo ahora conozco a Jesús.
Dios tuvo misericordia de mí, permitió que alguien viniera a mí y me compartiera su palabra, y yo escuchara su palabra y pudiera conocer sus caminos. Ahora esa misericordia que yo recibí, yo la tengo que dar a otros. Amén. El escogido es un hombre, una mujer misericordioso. Misericordioso. Amén. Aleluya. Todas las semanas estamos yendo a hacer actos de misericordia en la calle, por si acaso. Aleluya. Vístase de esa misericordia. ¿Qué más? De benignidad o bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aleluya. El escogido es humilde. El escogido es manso. Jesucristo dijo claramente, ¿no? Sed mansos, ¿cómo? Como yo. Así dijo Jesús. Claramente lo dijo. Sed mansos como yo, dijo así. Aleluya. ¿Podríamos decirle a alguien así también? ¿Me podríamos decir a alguien que le digas a otra persona: sé manso como yo soy manso? Aleluya. Mírame a mí y verás la mansedumbre. Santo Dios. Aleluya. Mírame a mí y verás la humildad. ¿Podríamos decir eso? Pero tenemos que caminar en ello, porque ¿cuántos somos escogidos? Yo soy escogida de Dios. Yo con todo mi corazón lo creo. Soy escogida del Señor. Y sé que tengo que crecer en humildad, en mansedumbre. Tengo que crecer en paciencia. Aleluya. Los escogidos son pacientes. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Aleluya. Amén. Desarrolle la paciencia, hermano. Desarrolle la paciencia. El otro martes me toca predicar de la paciencia, no falte. Venga a escuchar el tema de la paciencia, que es wow. Santo Dios. ¿Qué decíamos acerca de la naturaleza divina? Tenemos que ejercitarnos, son ejercicios. De la manera natural, así la manera espiritual. Quiero tener piernas. Hay ejercicios específicos para sacar piernas. Quiero tener un abdomen plano. Todas las mujeres quieren tener abdomen plano. Hay ejercicios específicos para eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Que ahora en este tiempo le sacan todo lo fácil también para que ya cosas eléctricas, ya que solito ahí está, o quemando grasa, qué sé yo, para que suceda eso. Pero el punto principal es que es un ejercitar. Ahora, de la misma manera, la naturaleza divina, el carácter de Cristo, los escogidos de Dios se ejercitan para ello. Y muchas veces, cuando Dios nos entrega los instrumentos para ejercitarnos, no los queremos usar. No queremos usar esos instrumentos para ejercitarnos en la paciencia, ejercitarnos en el dominio propio, como por ejemplo, cuando Dios te pone al lado un marido espeso. Aleluya. Esa es la herramienta para ejercitarte. Ahí dice Dios: agarra tu herramienta, ¿cómo se le llama eso? ¿Ah? Tus instrumentos, qué sé yo. Cógelo y comienza a ejercitarte. Como cuando igual Dios te pone a una mujer muy especial. Muy especial. Ese es el instrumento para ejercitarte. Como cuando Dios te da hijos difíciles. Aleluya. Hijos difíciles, santo Dios. Esos son los instrumentos para ejercitarte, pero nosotros los desechamos. No, ¿por qué? No puede ser eso, no. Es que Dios está queriendo que nosotros
salga la naturaleza de Cristo que ha sido derramada en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, Cristo está en nosotros, amén. Cristo está en nosotros, pero Cristo tiene que salir, sobresalir, brillar o resplandecer. No salir en el sentido de expulsar a Cristo de nosotros, no en ese sentido, sino manifestarse en nosotros. Manifestar. Y la manera que se manifiesta es específicamente por medio de todo esto que Dios nos dice que nos vistamos. Muchas veces nosotros no queremos eso. Por ejemplo, un hermano nos decía, ¿no?, antiguamente, que estaba en el ministerio de la alabanza y que era estudiado para ser músico, y él nos contaba que para ser pues lo que ahora es, ¿no?, un hombre muy experto en los teclados, ¿no?, en el piano y en el teclado, tenía que ejercitarse 8 horas diarias, tocando. Y por eso es que es un experto, por eso, porque se comenzó a ejercitar. Ahora, nosotros tenemos que mirar así el lado espiritual de la misma manera. Los apóstoles estaban preocupados por eso. Y ellos estaban buscando que el carácter de Cristo se vea en ellos, se note en ellos. No estaban preocupados por de repente echar fuera demonios, sanar a los enfermos, porque eso venía de manera sobrenatural de parte de Dios. ¿Me entienden? Estaban más enfocados. Yo quiero parecerme a mi Maestro, a mi Señor Jesús. Quiero parecerme. Entonces, cuando los apóstoles y los discípulos estaban enfocados en eso, yo me imagino, ¿no? El apóstol Pedro era casado, ¿cuántos saben? ¿Verdad? Tenía su esposa. Yo me imagino al apóstol Pedro que él antes era un hombre rudo con su esposa, como Pedro Picapiedra, así, rudo, duro, así, que gritaba. ¿Cómo gritaba Pedro Picapiedra? ¡Pela! ¿No? ¿Cómo gritaba? ¿Se acuerdan? Así rudo, así brusco, así, ¿no? Pero el apóstol Pedro conoce a Cristo, es un escogido por Dios, es convertido en un apóstol del Señor. El Espíritu Santo viene sobre él con poder y comienza a transformarlo. De manera que el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, comienza a cambiar esa rudeza por ser ahora un hombre amable, un hombre delicado, un hombre que va a tratar a su esposa, como dice Pedro, como a un vaso más frágil. Porque es el apóstol Pedro que escribe eso, y él le dice a la iglesia, le dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo dice? Eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. No, el apóstol Pedro lo dice de otra manera. A ver, vayamos al libro de Pedro. Como dice en el capítulo 3, allá, versículo 7: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Lea conmigo. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro había desarrollado el carácter de Cristo. Pedro era un Pedro Picapiedra, pero ahora era un Pedro a la imagen de Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo le puede decir a Pedro, y le dice: Pedro, escribe a la iglesia, porque tú has sido transformado por mi gracia. Ahora Pedro trata con delicadeza, trata como a un vaso más frágil a su mujer. Y lo puede decir en
tribulaciones. ¿Por qué Pedro puede decir esto? Porque él lo había vivido. Porque él lo había vivido. Y le dice por eso a los maridos: marido, Dios no te está respondiendo tu oración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está siendo duro, áspero. Está siendo muy duro. Y por eso es que Dios dice: amados. El apóstol dice: amados, vestíos como escogidos de Dios, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dile a tu hermano: ten paciencia, hermano. Desarrolla la paciencia. ¿Saben que la paciencia viene de una palabra latina que está dividida en dos? No me acuerdo la otra parte. El día martes lo voy a enseñar, pero me viene eso. Porque la palabra paciencia proviene de la palabra paciente. Y la palabra paciente significa sufrir dolor. O sea, cuando dice paciente se refiere a los pacientes de los hospitales que tienen un dolor físico. Entonces, la palabra paciencia significa sufrir dolor. Tener la capacidad de sufrir dolor. Cuando en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 4 dice: el amor es, ahí la palabra original es: el amor es paciente. La palabra original es paciente, que quiere decir sufrir dolor. Sufrir dolor. Entonces, cuando yo me he visto como un escogido de Dios, Dios comienza a capacitarme para sufrir el dolor. Porque ser paciente no es algo sencillo. Dile a tu hermano: no es algo sencillo. Pero es el verdadero amor. O sea, si tú dices que tú amas y tú no quieres sentir dolor, no amas. Yo no amo. Si yo digo que yo amo, pero quiero que todo sea color de rosa. Quiero que todo sea pajaritos. Quiero que todo sea arcoíris. Quiero que todo sea un jardín de rosas. Que todo sea globitos. Que todo sea maravillas. Y no quiero sufrir dolor. Yo no amo. Eso no es el verdadero amor. El verdadero amor es sufrir. Y la palabra paciente es eso. Volvamos otra vez a Colosenses capítulo 3. Aleluya. Tremendos son los apóstoles. Sigue diciendo, versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren que nos está poniendo ahí un modelo ahí, el modelo clarísimo. Nos está poniendo el modelo claro. Dice: sí, pastor, pero no puede ser que todos los días me hagan la vida imposible. Aleluya. Pero pastor, pero la otra vez ya me ofendió así, otra vez me está ofendiendo. Santo Dios. Pero pastor, vamos a decir, mi hermano, mi hermana, ya no hablemos del esposo, de la esposa, siempre hablamos de ellos. Pero pastor, pero mi hermano no cambia, Aleluya. El apóstol Pedro, otra vez el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús, ¿no? Dice: Señor, pero ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, Señor? Le dice el apóstol Pedro, porque él ya lo había perdonado. Yo creo que ya lo había perdonado, pero otra vez el hermano le estaba faltando, otra vez el hermano le estaba ofendiendo. Pero Señor, pero ¿cuántas veces le voy a perdonar? Y aquí dice, ¿no? Diga: de la manera que Cristo. De la manera que Cristo.
ese es el estándar. Mire, ese es el estándar. El estándar es Cristo mismo. ¡Wow! El estándar es santo. El estándar es santo. Pero ese es el estándar bíblico. Ese es el estándar de la palabra. De la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. Esos son los escogidos. Diga, esos son los escogidos. Si usted y yo somos escogidos, tenemos que perdonar de la manera que Cristo. Amén. Dile a tu hermano, hermano, me tienes que perdonar de la manera que Cristo te ha perdonado. Aleluya. De la manera que Cristo te ha perdonado. Amén. Santo Dios. Wow. Sigue diciendo, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, todo escogido que vive en este desarrollo de esta naturaleza de Cristo y este carácter de Cristo, hay algo que le va a gobernar. ¿Qué le va a gobernar? La paz. Le va a gobernar la paz. Va a tener paz continuamente. Qué bueno es tener paz en estos tiempos, donde el estrés, la presión y las cosas y los afanes de la vida comienzan a robarte la paz. Pero el escogido de Dios que comienza a desarrollar todo ello, la paz de Cristo lo va a gobernar. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo da un sello importantísimo, porque él dice, ¿no? Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Entonces, Dios, por eso dice el apóstol, el Señor Jesucristo fue quien dijo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Levante su mano. Enfóquese en desarrollar el carácter de Cristo. Amén. Enfóquese, por favor, enfóquese en ello. Afánese por ello. ¿Qué más nos dice acerca de los escogidos? Dice Mateo 24, 22. Vaya a Mateo 24, 22. Mateo 24, 22. Los escogidos son preservados por Dios. Eso es una promesa, es un bien para los escogidos. ¿Sí? ¿Lo encontramos? Mateo 24, 22. Amén. Dice así: y si aquellos días no fuesen, nadie sería salvo. Mas por causa aquellos días acortados. O sea que los escogidos cumplen un papel importante en el plan que Dios tiene para la humanidad. Los escogidos, no los llamados. Amén. No los llamados, los escogidos. Los que escogidos van a ser preservados por Dios. Preservados por Dios. Van a ser protegidos por Dios. Los escogidos, no los llamados, los escogidos. Aquí el Señor dice claramente, por causa de los escogidos, los días serán. La maldad está creciendo en demasía. Muchos escogidos están siendo tentados a dejar el camino del Señor. Y aquí vemos por eso esta palabra. Versículo 24, ¿qué dice? Porque falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera, si fuere posible, a los escogidos. ¿Se da cuenta? Si fuere posible, los escogidos pueden ser engañados. Pero como son escogidos, el Señor los va a preservar. Versículo 31. Entonces, lea conmigo.
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Otra vez. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aleluya. ¿A quiénes van a juntar los ángeles de Dios? A los escogidos. Dile a tu hermano, hermano, a los escogidos. No es a los llamados, es a los escogidos, a los que están manifestando señal de escogidos, a los que están manifestando el carácter de Dios, el carácter de Cristo aquí en la tierra. ¡Wow! Santo Dios. Señor, gracias, porque Dios va a preservar a los escogidos. Los escogidos no serán engañados. Los escogidos no serán contaminados. Los escogidos van a permanecer hasta el final. Amén. Lucas 18:7. Lucas 18:7. Y ya vamos a terminar. Lucas 18:7. ¿Cuántos me encontraron? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Lea conmigo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? ¡Aleluya! ¿A quién responde Dios? ¡A los escogidos! Los escogidos tienen un lugar privilegio delante de Dios. Los escogidos tienen una posición distinta ante los ojos de Dios. Y dice que Dios responderá a sus escogidos. Santo Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le responda? A ver, ¿cuántos maridos quieren que Dios le responda? Trate a su esposa como vaso más frágil. Aleluya. Porque si no, su oración va a ser estorbada. Está estorbada la oración, está estorbada. Trátele bonito, como a una princesa. Aleluya. Como a una reina. Qué pena que no ha venido el hermano Hugo, hermana María. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Lea conmigo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que le justifica. Aleluya. Todo eso son promesas para los escogidos. Lo que le estoy dando son promesas de Dios para los escogidos. ¿Quién acusa a los escogidos? No. Porque Dios justifica a sus escogidos. Parece que cuando el diablo quiere acusarlo, usted declare la palabra. Dios me ha justificado en Cristo Jesús. Diablo no tiene de qué acusar. En Cristo he sido justificado porque soy escogido de Dios. ¿Quién puede acusar a los escogidos? Nadie puede acusar. Aleluya. Usted tiene que pararse en la verdad, hermano, hermana. Tiene que pararse en lo que dice la palabra. La palabra dice así. El diablo no puede transgredir la verdad. No puede. Pero tengo que ser un escogido. Ese es el punto. Tengo que vestirme como escogido. Y Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Amén. 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes estarán con
con el Cordero. Los llamados y elegidos, que es escogido, y fieles. Esta palabra elegidos es sinónimo de escogidos. ¿Quiénes estarán con el Cordero? Los llamados, escogidos y fieles estarán con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Todo esto, hermano, todo esto son promesas para los escogidos, pero los escogidos tienen que estar vestidos de escogidos. Y los escogidos vestidos son aquellos que tienen desarrollando el carácter de Cristo, la naturaleza divina, la naturaleza divina. Hermano, yo le exhorto y le animo en su hogar, de buen testimonio, como un escogido. Si usted vive con sus padres, vive con un esposo que no es creyente, con una mujer que no es creyente, con familias que no son creyentes, viva como un escogido para dar testimonio que es un escogido. Y por medio de ustedes sean alcanzados para Cristo. Pida perdón si tiene que pedir perdón. Humíllese si tiene que humillarse. No prevalezca en sus razones. No quiera lidiar, luchar con la gente, haciendo prevalecer usted su razón. No, humíllese. Aleluya. Vístase como escogido y la recompensa será grande. Amén. Cuando yo me entregué a Jesucristo, lo primero que Dios me hacía hacer era pedir perdón. Es lo primero que Dios me hacía. Pide perdón a tu mamá por todo lo que tú le has faltado, por todo lo que tú le has deshonrado, por todo lo que tú has sido desobediente. Después, pide perdón a tu papá por todo lo que tú has sido con tu papá, lo que tú le has ofendido, lo que tú has hecho mal para con ellos. Y yo comencé a obedecer a Dios. Pedir perdón a mi mamá, pedir perdón. Nunca antes había pedido perdón en mi vida, nunca antes. Pero cuando Dios nos llama y respondemos a su llamado y nos convertimos en sus escogidos, Dios comienza a transformarnos. Aleluya. Dios comienza esa obra. Y como tú eres escogido de Dios, comienzas tú a dar esos pasos de obediencia. Hermano, cuando yo tenía que pedir perdón a mi papá, me costaba horrores hacerlo. Me temblaba el cuerpo, me temblaban las rodillas. Era una cosa, pero santo Dios, todo mi cuerpo se inundaba de temor para hacer algo que Dios me estaba pidiendo. Muchas veces por cobardía, las personas, los escogidos, que son llamados a ser escogidos, no obedecen a Dios, están perdiendo gran bendición allí. Por el temor, por la vergüenza, por la rebeldía, por el orgullo, por la soberbia, pierde grandes bendiciones de Dios. Y aún yo temblando con mis rodillas ahí temblando, me acercaba, papá, quiero hablar contigo. Me temblaba la boca, me temblaba la lengua, pero dentro de mí solo había algo: obedece mi palabra, obedece lo que te estoy mandando, obedece. Y como fuere que sucediera, yo tenía que obedecer hasta que salió eso. Perdóname, papá, perdóname por esto y por esto. ¿Acaso mi papá recibió el perdón como algo bueno? No lo recibió a bien. Porque en el sistema del mundo la gente no está acostumbrada a eso. No está acostumbrada a abrir su corazón y a declarar sus sentimientos y a arreglar cuentas y a arreglar las cosas, ponerse de acuerdo, estar en paz. Eso es algo que los cristianos tenemos que vivir cada día. Amén. Si usted en su casa no está acostumbrado a cada día pedir perdón a su esposa, pedir perdón a su esposo, pedir perdón, perdóname, te hablé mal, perdóname, amor, te fui áspero contigo, perdóname, hijo, sí, me enojé mucho contigo, perdóname. Si no es algo, no es una cultura en su vida, no es una escogida. Aleluya. Porque es una vestimenta de todos los días, es una vestimenta de cada día. Y cada día nos ofendemos, cada día. Porque nadie somos como Cristo todavía. Cada día nos ofendemos, cada día. Y cada día tenemos que practicar la vida de Cristo, cada día.
Por eso Pablo dice, vístete, y el vestirse es cada día. ¿Cada día usted se viste, hermano? ¿Cada día se viste? Por supuesto, cada día se viste. Por eso dice, vístete. Hermano, con el tiempo mi papá fue abriendo su corazón. Poco a poco, porque la dureza se quiebra ante la palabra de Dios. La dureza de un corazón se va quebrando. Pero cuando hay alguien que se mantiene en obediencia. Muchas veces cuando me iba a trabajar decía, papá, que Dios te bendiga. Que te bendiga a ti más bien. Como para que al día siguiente tú, ¿qué le voy a decir? ¿Sí o no? ¿No te da ganas? Ya no. ¿Qué le voy a decir? El Espíritu Santo sigue, obedece, sigue. Y diría, papá, que Dios te bendiga. Y alguien, papá, que Dios te bendiga. Papá, que Dios te bendiga. No era eso común para mí, eso es algo nuevo. Estoy hablando cuando me entregué a Cristo. Hasta que un día mi papá me comenzó a decir, que Dios te bendiga, hijita. Sin ser cristiano. Sin ser cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, quebranta la piedra. Quebranta la piedra. Quebranta. Pero tienes que vestirte de Cristo. Tienes que vestirte de Cristo. Hasta el día que mi papá rindió su vida a Cristo, ¿no? Que fue un proceso largo. Pero Dios tocó su corazón. Pero el punto es que yo tengo que vestirme de la naturaleza de Cristo. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Póngase de pie.